mejor es que me he venido un poco arriba. De todas formas, en calificarlo, Fernando, no lo sé. No, pero no, tú has tenido adolescentes en casa, no sé hasta qué punto es complejo. Responder a esa pregunta que me haces requiere una tesis doctoral y no hay tiempo para escribirla. Pues si te parece, vamos a saludar a Ángel Peralbo. Es experto en adolescencia del Gabinete Álava Reyes. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Muy buenas Ángel. tardes. Decía yo que es la etapa más difícil del ser humano. A lo mejor no sé, a lo mejor estoy exagerando. Yo creo que no exageráis en absoluto, porque es un poco la etapa sándwich. Es decir, no es la niñez, no son adultos. ¿Qué son realmente? Son adolescentes, es decir, tienen un poquito de todo. De hecho, hasta el punto de que muchas veces nos quejamos de que cuándo van a dejar de serlo, ¿no? Y otras veces lo que nos quejamos es que temprano empiezan a hacerlos. Es decir, al final la adolescencia es una etapa que, queramos o no, por un lado, es la que más cambios aglutina en menos años, y por otro lado es la que nos hace ser perfectamente conscientes de todo lo que nos está ocurriendo, cosa que cuando somos peques no sentimos, ¿no? Por lo tanto, claro que sí, es una etapa de tremenda vulnerabilidad. Bueno, pues Ángel, vamos con la pregunta ella no preguntaba, esta oyente nos decía, mira, yo tenía un problema serio, 16 años podemos considerar que era adolescente, ¿no? Tenía un problema serio porque no quería estudiar ni trabajar y yo le dije, mira, hasta aquí hemos llegado, te pones a hacer esto, te pones a hacer lo otro, ¿no? Es decir, para quien nos está oyendo, que probablemente algunos de ellos han enfrentado este problema, ¿cuál es la solución? El ordeno y mando, la seducción, la motivación, todo junto. ¿Qué nos recetas? Desde luego. Si es que se puede encontrar una receta, que yo creo que no, pero vamos. Desde luego no hay, y mucho menos una única receta, ¿no? Pero motivación, persuasión, inducción, facilitación son procesos que a nivel preventivo son fundamentales. Es decir, es cierto que si tenemos unos infantes a los que realmente no les hemos inculcado esas ganas de comerse el mundo y de estudiar y de trabajar, y es igual, si no es estudiar es trabajar, pero de estar activos y de ser responsables, sí es verdad que si eso no lo hemos fraguado bien, nos podemos encontrar con que en esa etapa, que es cuando más lo necesitan, se empiezan a no querer hacer nada. Y claro, no hay nada peor que decíamos, un nini, ¿no? Es decir, una persona que está desorientada, que es cuando se tiene que comer el mundo y no quiere, no sabe ni por dónde empezar. Esta persona ha dicho forzar. Bueno, pues es que igual que hablo de etapas preventivas de motivación e inducción, sí, es cierto que hay muchos padres que se encuentran con situaciones donde si no fuerzan, no consiguen nada. Y no hay nada peor que un adolescente tirado en la cama o tirado en el parque, porque de ahí no le vamos a sacar con facilidad. Por lo tanto, dices, establecer un programa forzoso. Bueno, forzoso pero motivante, porque ¿quién ha dicho que trabajar no es motivante? Trabajar es un lujo, con lo cual dices, hay que tratar. La pena es que efectivamente muchas veces no sabemos dónde ubicar ni darles recursos a los padres. O sea, el problema es haber llegado a esa situación. Bien, pero si hemos llegado, sí, la solución estaría por darle a los padres recursos para que lo canalicen a través del trabajo. Da igual 4 horas, 8 horas, al final da igual. Hay una etapa en la que el trabajo dignifica y genera un estado de necesidad incluso de estudiar. Hay muchos de esos perfiles que estudian después de años de haberse dado cuenta de que hay que estudiar y trabajar prácticamente toda la vida, ¿no? Estamos en un momento en el que no hay que parar. Lo peor es parar, ¿no? Es decir, esos padres que están ahí, yo sí que les animaría, esta oyente, ¿no? Sí. Que ha participado, ha dicho, pues yo forcé. Sí, a veces hay que forzar. Como cuando una persona tiene un estado distímico depresivo, ¿no? Si no le cogemos del brazo y le ayudamos a andar, ya le podemos decir, camina, 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 que no lo va a hacer. ¿Y si se fuerza o se motiva a través de un libro? Mira, un libro, por ejemplo, que se titula El pequeño libro para mis hijos adolescentes. Lo edita Planeta, está escrito por Josep López. Es periodista, es escritor, es coach también de escritores y nos acompaña también esta tarde. Hola, Josep, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que tienes dos hijos, ¿verdad? Martí y Rita, ¿de qué edades? Ahora de 20 y 16 y en el momento de escribir el libro 2 años menos, 18 y 14. O sea, prácticamente ahí todavía, en la adolescencia. ¿Por qué recurres a esta manera para comunicarte con ellos? ¿Por qué el libro? Bueno, porque probablemente, como Ángel sabe muy bien, la comunicación con los adolescentes no siempre es fácil, más bien es complicada. Es un momento de la vida, como decíais, en el que ya no tenemos al niño que teníamos antes, pero todavía no tenemos a un adulto con el que interactuar como adultos. Y por eso pues vamos un poco perdidos todos, que los padres, los educadores, vamos un poco todos con la necesidad de encontrar canales de comunicación con ellos. Y además siempre están con
con la pantalla delante, cosa Ajá, que también cuesta que no lo hagan. Esa es otra cuestión, quiere decir que habría que abordar. ¿Cómo te comunicas si estás siempre con la pantalla, no? Claro, le mandas un WhatsApp. Pero el tema es que nosotros lo hacemos, somos los primeros que estamos todo el día con el móvil y tal, no podemos pedirles que hagan algo que justamente nosotros estamos haciendo, ¿no? Hay que ser coherente y eso a veces es difícil. Entonces se me ocurrió que tal vez un libro podía ser una forma de que quedara por escrito pues algo, algunos mensajes, algunos valores para ir por la vida y que estuviera ahí, que luego se lo leyeran o no, o que se lo llevaran o que lo dejaran por ahí cerca, pues ya era otra cosa. Este asunto de la comunicación, Josep, es decisivo, pero ya ahora entramos en él, porque me parece que esto que tú has querido hacer es algo muy importante, ¿no? O sea, encontrar algún modo de comunicarte con el adolescente. Pero sobre la cuestión que nos planteaba la oyente, de la que hemos estado hablando con Ángel, pues yo no sé si tus hijos se han encontrado con ese problema de no querer estudiar ni trabajar, sobre el dilema, ¿no? Entre forzar, no forzar, motivar, forzar solo en último extremo. ¿Tú qué recomendarías? De lo que ha dicho Ángel, a mí lo que más me ha calado es el tema de la motivación. Yo creo que tenemos que aprender a motivarlos, porque hay veces, y yo eso lo he vivido con mi hijo mayor, por ejemplo, que ellos ven como un panorama a largo plazo de estudiar, siempre lo mismo, al final del camino después otra vez estudiar, seguir estudiando, luego trabajar. Como si fuera una condena, ¿no? Sí, lo ven como una cadena perpetua y es verdad que si no sabemos venderles la vida de otra manera un poco mejor, pues no van a estar motivados para nada. Yo creo que que todos tenemos necesidades en la vida y ganas de hacer cosas, pero si no tenemos un mínimo camino por el que circular, pues no encontramos la manera de la fuerza para hacerlo, ¿no? Yo creo que sí que hay que forzar un poquito, pero sobre todo hay que animar motivando, hay que encontrar lo que les gusta, lo que les puede hacer levantarse de la cama cada día, porque al final la vida es eso, es ¿por qué te levantas cada día de la cama, ¿no? Todos tenemos algún motivo para levantarnos y ellos tienen que encontrar el suyo también, están en una edad complicada. Estamos hablando con Josep López, autor del pequeño libro Para mis hijos adolescentes, y con Ángel Peralbo, experto en adolescencia del Gabinete Álava Reyes. Ángel, ese forzar, ¿vale? Tú has dicho, hace falta forzar, pero ¿cómo se fuerza? Es decir, porque, claro, ¿qué herramientas pueden utilizar los padres para llevar la situación un poco más forzada, como tú has dicho también? ¿Cómo? Bueno, es una palabra que tiene mucha fuerza, Por eso. Pero fijaos, para utilizarla lo primero es dejar de, no hay que hacer grandes cosas, hay que dejar de hacer grandes cosas, hay que dejar de ponerles la vida tan fácil. Muchas veces lo primero que hay que hacer es ser conscientes de tienen todo, resulta que tienen todo sin hacer ningún esfuerzo, por lo tanto el planteamiento es una forma de forzar, valga la redundancia, es vamos a hacerles la vida un poquito más difícil, que se ganen absolutamente todo, que tengan que sean corresponsables en la familia. Es que muchas veces los hemos fabricado nosotros, ¿no? Ese nini no se hace solo, ni por casualidad, ¿no? Yeah. Entonces hay que motivar, pero no vamos a poder motivar externamente a alguien que está acostumbrado a tenerlo todo con un simple chasqueo de dedos, ¿eh? Yeah. Por lo tanto, claro, ojo, lo primero es tomar conciencia de eso, porque en el momento que empezamos a quitar y a retirar y a decir, oye, eres un miembro más de la familia, ya no eres un niño, tampoco te vamos a exigir como un adulto, pero te vamos a tratar como una persona mayor, ¿no? Y dices, ya empezamos con el proceso de motivación interna. Muchas veces les hemos apartado y es lo primero que hay que hacer, hay que recogerlos otra vez, ¿no? Pero precisamente sobre esto, Josep ha escrito este libro buscando la comunicación con los adolescentes, pero yo os pregunto, es decir, ¿cómo resuelves el problema de la comunicación? Porque el adolescente se define porque el mundo que antes era su referencia, eran sus padres, ha dejado de ser su referencia. Y probablemente eso tiene que ser así, es bueno que sea así, y si no fuera así, no habría crecimiento, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto hay que entender que la comunicación va a ser diferente? Cómo los padres tienen que asumir con realismo que el niño que antes tenía ya no es un niño, y cómo superar las situaciones de bloqueo. O sea, estoy haciendo muchas preguntas. Entiendo que es un asunto muy complejo, pero cuando las respuestas son monosílabos, cuando el padre tiene que aprender a encontrar nuevos caminos de comunicación, porque el que tiene delante ya es diferente. ¿Cómo resolvemos toda esa situación? Yo, si me permitís, recojo un par de ideas. La primera es que grandioso, Josep López, es de manera creativa establecer un canal que no es directo,
que es, si quieres lo lees, si no ya lo leerás. Ajá. Es decir, un canal indirecto, porque muchas veces los padres siguen utilizando un formato coercitivo, directo, impositivo, incluso a veces informativo, pero me escuchas porque soy tu padre y te lo tengo que decir. Eso no sirve. Es decir, llega un momento en que si no podemos hablar en este momento, esperaremos a mañana y estaremos a expensas de ese hueco que nos permita. Es el adolescente el que nos va a marcar la pauta, ¿no? Es decir, nosotros por mucho que les hablemos, ellos pueden no escucharnos absolutamente nada. Josep, ¿leyeron el libro tus hijos? Yo creo que tenemos, ahora al hilo de lo que comentaba Ángel, yo creo que tenemos que cambiar nuestro rol. Yo empecé a escribir este libro justamente porque mi hijo mayor empezaba la universidad y me di cuenta de que ya no necesitaba a un padre protector, a un padre que estuviera encima, sino más bien a alguien que estuviera detrás soplando, ayudándole a despegar, ayudándole a salir. Pero no encima, ni siquiera al lado, porque al lado ya tienen a sus amigos. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es estar detrás, pendientes, mínimamente vigilantes, pero sobre todo estar ahí, y ellos ya decidirán cuándo quieren comunicarse con nosotros y qué quieren contarnos, porque hay cosas que prefieren contárselas a un amigo y tenemos que entenderlo, porque es que son sus iguales, son sus pares en ese momento de la vida y probablemente los van a entender y se van a sentir más identificados con ellos que nosotros. Así que un poco los padres de hoy en día creo que somos demasiado intervencionistas y queremos ser como los amigos de nuestros hijos adolescentes, y no siempre es posible. Para mí el mejor regalo que podemos hacerles es estar por ahí cerca y estar atentos y escuchar cuando ellos quieran hablar, pero más escuchar que hablar. Más escuchar que hablar, una comunicación que puede ser creativa, como la que he utilizado Josep, pero bueno, en los casos a lo mejor un poco, no sé si denominarlos un poco más extremos, ¿no? Como el de nuestra oyente, ¿no? Que ya hablaba de que tenía en casa un proyecto de Nini con 16 años. Pues no sé, lo que cuentas tú, Ángel, ¿no? De quitar, ¿no? Para motivar, pero quitando cosas que ahora tienen. Sí, a lo mejor ese es el tema, ¿no? Y que se les da demasiadas comodidades en casa. Sí, y quizá otro detalle que me parece importante, ¿no? Quizá a veces, al hilo un poco de lo que comentabais, pasar de la zona de confort a la zona de crisis, a veces los padres bandeamos, ¿no? Es decir, o no hacemos nada porque pensamos que no podemos hacer nada, o queremos hacerlo todo, ¿no? Y es un punto en el que nos tenemos que mover con una cierta calma y con paciencia, porque también es cierto que al final vemos a un proyecto de Nini y vemos un fracaso, cuando en realidad no, es un trabajo a largo plazo y que todavía se pueden hacer muchas cosas. Has dicho la gran palabra, paciencia. Has dicho la gran palabra. Sí, pero paciencia ¿hasta cuándo, no? ¿Tendrá un límite también o no? Pues hija... No sé, digo, ¿eh? Bueno, la Pregunto. paciencia... Pero paciencia activa, es decir, como decíamos, ¿no? Haciendo cosas, no resignación, cambiando el estilo educativo, adaptándonos a lo que tenemos, ¿no? Y empezando a cambiar cosas, pero con paciencia, porque queremos pasar de nada a todo, ¿no? Y alguien a quien no le hemos exigido nada y le queremos exigir de hoy para mañana todo, lo que se generan son unos conflictos terribles, que es lo primero que hay que trabajar con los padres, ¿no? En cualquier caso, son temas apasionantes, me parece, Pilar, que no son fáciles, y seguro que quien nos está oyendo y lo tiene en casa, pues sabe que bueno. Dice, a mí me gustaría aplicar esto que están diciendo, ¿no? Pero a ver, ¿cómo exacto. lo hago, no? Porque luego lo quiero poner en práctica y ya no me sale. En cualquier caso, yo creo que es interesante, Pilar, lo que estamos haciendo, que es preguntar. Buscar ayuda, lo que tú estabas haciendo, hasta dónde, cómo, porque si uno intenta hacerlo solo, pues seguramente será más difícil vamos, a mí me parece que preguntar siempre es bueno. Y yo luego, si me permitís también, os diría que otra cosa que podemos hacer es trabajarnos a nosotros mismos, porque decíais que en la adolescencia los padres dejamos de ser el referente, pero yo creo que seguimos siéndolo de alguna manera un poco silenciosa por ahí detrás, y que esas cosas que les decimos que parece que no nos escuchan, o que les entran por un oído y que les salen por el otro, algo se queda ahí. Es una semillita que en algún momento, cuando ya son más mayores, y eso nos ha pasado a todos, ¿no? De mirarnos en el espejo y decir, hombre, pero si soy mi padre, o decir una frase y decir, pero si esto es lo que decía mi madre, ¿no? Yo creo que sí que les queda algo y que está bien que no renunciemos a decirles lo que pensamos, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que no tenemos que ordenar, porque es que ya llega un momento en el que ellos tienen que empezar a darse cuenta de las cosas. Tenemos que, más que ordenar, sugerir o invitar a hacer, que no ordenarles. Os despedimos no porque nos falten preguntas, porque yo tengo aquí, he apuntado 12 pues más. Les invitamos otro día. Otro día, pero os despedimos porque no tenemos más tiempo, pero preguntas Josep muchas. López, autor del pequeño libro para mis hijos adolescentes, y Ángel Peralbo, experto en adolescencia de Álava Reyes. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.